Esto es Mientras el cine exista. Un podcast dedicado a uno de los cómicos y cineastas más maravillosos que el cine supo dar, Buster Keaton. Una producción de la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal Hugo del Carril. Mi nombre es Gabriela San Martín y junto a Héctor Dastali los invitamos a sumergirse en el universo keatoniano. Gaby Bon es cineclubista y programador, integrante del Cineclub La Quimera y uno de los programadores de Los Favoritos de la Luna, ciclo que tiene lugar todos los sábados aquí en el Cineclub. En este episodio aprenderemos a tropezar a lo Keaton, con gran maestría. Un poco de lo que yo quería hablar, o por lo menos lo que me surgió para empezar a pensar a Keaton, es qué hay de él, o sea, de su cine, de lo que él aportó al cine, de su forma de acercarse a la imagen, a la poética del cine, en un cine más contemporáneo, ¿no? En un cine que nosotros quizás hemos visto más o que nos es más conocido. Y es interesante porque Keaton es parte de una larga tradición de comediógrafos, de clowns, de payasos, de actores de la comedia física o del slapstick, que es una tradición que se ha mantenido hasta el día de hoy muy claramente. Y digamos, todas las décadas han tenido sus miembros pertenecientes a esta tradición. Todos los países suelen tener algún tipo de equivalente y se puede construir una línea más o menos seguida desde Keaton, Chaplin hasta actores tan recientes como Ben Stiller o Jim Carrey o Will Ferrell. Pero después Keaton tiene una serie de características muy específicas de él que quizás tienen sus herederos no en los comediógrafos, sino más en el cine de acción. Y específicamente pensaba como dos herederos que siempre que se los menciona se trae a Keaton, se nombra a Keaton como una influencia de los dos, o aunque no sea una influencia, por lo menos como continuadores del tipo de cine que hacía Keaton, son por un lado Tom Cruise, que claramente es un actor súper famoso y súper conocido, y que comparte con Keaton esta cuestión de que quizás en la época de Keaton podía ser menos rara, ahora es bastante rara, de ser su propio doble de riesgo, o sea, de no tener doble de riesgo, Claro. de hacer él mismo las escenas de acción y que las escenas de acción siempre tengan ese plus de ser algo increíble, digamos, no es solo como hacer algo atléticamente imposible, sino estar en una situación no propia de la realidad, sino de una situación ficcional y relacionarse con un entorno o con un objeto o con algo de una manera distinta, llevando al límite este cuerpo de atleta, ¿no? Eso es lo que tienen como... Y filmado de una manera en que el registro de esa acción sea tan importante como la acción en sí misma, ¿no? Como, vamos a decirlo, en la época de Keaton claramente no era lo que pensaba, pero ahora sería que se note que es real. Digamos, que se note que no hay CGI o que no hay cortes, sino que es el cuerpo de Tom Cruise el que está realizando la proeza física. Igual que llamativo es que, digamos, del género de la comedia, el heredero sea, en este caso, ya sé que vas a tomar otros referentes, digamos, un actor de acción. Sí, y además, a ver, por eso es interesante de qué se toma, porque Tom Cruise después quizás no tiene la poética más patético de loser de Keaton, es todo lo contrario, es una especie de superhombre, de personaje que lo puede todo, pero la sensibilidad con respecto al cuerpo y al movimiento de tiene algo en común. Y justamente el otro ejemplo sobre el que me quiero parar mucho más que el de Tom Cruise es alguien que quizás es la única otra persona en el cine que se me ocurre que ha llevado tanto estas dos características muy propias de Keaton al mismo nivel, digamos, que es ser tanto un autor de comedia, o sea, pensar el cuerpo, hacer películas humorísticas, y Jackie Chan tiene estas dos características, ¿no? Es un atleta llevando como también las posibilidades de su propio cuerpo a ciertos límites, pero la relación que tiene con los objetos con los que se relaciona y los lugares y los espacios tienen en general un fin cómico también, ¿no? Entonces lo que tiene Jackie Chan
es lo que suma, digamos, es lo burlesco. Y ahí hay una cosa muy, muy linda para mí, que en realidad quería empezar con esto. Es un fragmento de un texto de Deleuze, de su libro de cine, de La imagen tiempo, que él está hablando un poco de la evolución del burlesco y de la comedia en el cine. En realidad está preparando todo para hablar de Jerry Lewis, pero empieza hablando de la sucesión de las edades del burlesco, o sea, de cómo ha ido avanzando el burlesco, y trae una definición que él dice que una de las personas que justamente la perfecciona, la purifica y la lleva a su forma final, entre comillas, como a su forma, a esta forma específica perfeccionada, es Keaton. Y dice esto, lo cito acá, hablando del burlesco. Todo empezó por una exaltación desmesurada de las situaciones sensorio-motrices, donde los encadenamientos de cada una se engrosaban y precipitaban, se prolongaban al infinito, donde los cruces y choques entre sus series causales independientes se multiplican formando un conjunto proliferante. Es interesante lo que dice Deleuze, porque, o sea, claramente tiene esta característica de la comedia de lo que va creciendo, lo que se va sumando, lo que se va alterando, y eso va generando como un efecto cadena que deviene hacia esa alteración de la realidad que nos hace reír, pero pone también el foco en lo motriz. Sensomotriz, o sea, en el cuerpo, claro, en el movimiento del cuerpo. Y ahí, en esa definición que dice Deleuze, entra Keaton con su forma atlética de relacionarse con el mundo, pero también entra Jim Carrey con su alteración del rostro microscópica. Y entonces por eso me parece interesante esto de que Jackie Chan llegó a un lugar muy parecido, no relacionándose con una tradición. Él es chino, es de Hong Kong, nació en la pobreza, no tenía nada que ver con el cine, pero sí recuperando la tradición de la ópera china. Y ahí está el acróbata, el maestro Kung Fu, pero hay una figura que es el payaso. Hay un texto muy lindo de Manuel Cantón, que está en la revista Taipei, que es esta revista de crítica de cine online, un texto que se llama Jackie Chan, o el cine de acción, donde él dice un poco sobre Jackie Chan específicamente. Dice, su maestría está en el error y no en la destreza. Y esto es lo que quería decir. Mientras el payaso se suspende en el trapecio y parodia con el desparpajo total de los inconscientes, el movimiento preciso y clásico del acróbata, a veces el público se pregunta, ¿no será el payaso más hábil? Cuando el payaso se suspende de una mano donde el acróbata usó dos, y luego falla, sin caer, sin matarse. Cuando el payaso sobrevive incolume una y otra vez a su propia torpeza. ¿No prueba a ser mejor trapecista que el acróbata? Si han visto las películas de Jackie Chan, él siempre está como cayéndose, golpeándose, como haciendo un poco mal las cosas, por así decirlo, y usando eso en beneficencia de sí mismo, en el sentido de que es lo que lo hace salir triunfante de las situaciones. Claro, lo mismo que Keaton, digamos. Claro, es lo mismo que Keaton. Esta idea de la torpeza que muestra Keaton, o sea que nosotros viéndolo con los ojos ahora, claramente hay un atleta ahí, o sea, alguien que está haciendo cosas increíbles y físicamente increíbles. Pero la actitud del cuerpo de Keaton siempre es la actitud de un payaso, de alguien que no es el que va a resolver las cosas físicamente. Es un personaje pequeño, con la cara rara, que está desgarbado. Un primer ejemplo, después tengo otro, pero que lo quería relacionar con otra cosa, que es en Las Tres Edades, en la secuencia final, en la parte moderna, que él quiere saltar de un edificio al otro, ¿no? Su objetivo es ese, saltar del techo de un edificio al otro. Ya es un objetivo atlético, digamos, complicado. Y lo que le hace es pone una tabla, trata de saltar y al final termina cayéndose desde un montón de pisos, cayendo sobre 3 marquesinas, y al final como que cae en un tubo de estos de bomberos, de cuartel de bomberos. Pero no sé si es de bomberos o de la leche. No, es de bomberos y termina en un camión de bomberos. Bien, es eso, cae por el tubo y termina sentado en el camión de bomberos y logra escapar, así. Sí. Entonces, claramente, lo que arranca esa secuencia es un tropiezo, es que no llega al otro lado del techo.
pero en realidad lo que logra hacer es más increíble que si hubiera saltado un techo al otro, porque es caer desde re alto, golpear todas las marquesinas, caer justo y que terminar sentado. Y no morir. Incluso No llega morir. más rápido que Claro. cualquier otra forma Entonces, que hubiera es hecho. como esa cualidad de, a partir de la torpeza, en realidad encuentra una forma todavía más habilidosa de resolver el problema frente al que se encuentra, y que es lo que genera la comedia, pero también genera la fascinación. Y es lo que está en Jackie Chan súper presente, ¿no? También creo que, tiene que ver un poco con la llegada de cuando él empieza a realizar largometrajes. Porque esa al final es un poco la narrativa de todas sus películas. En los cortos pasa algo y que también puede ser, no tengo tan frescas las películas de Jackie Chan, pero que está este momento de canchereo físico. Ujú. En los cortos, él no siempre es es un perdedor, pero por ahí por causas más externas. Él sigue siendo habilidoso, por más que sea perdedor. Pero él se interrumpe la torpeza, como vos decías, en su objetivo. Claro. Por ahí siempre escapando de la policía. Ujú. La policía Bueno, se escapa todo el tiempo Claro, y fácil. es que lo increíble es que él tiene la habilidad para escaparse de la policía, pero lo hace cayéndose. Claro, Entonces claro. eso es lo increíble. O sea, como está la habilidad, pero es más habilidoso porque lo hace al mismo tiempo que se cae, que caerse es resolverlo. Claro. Exacto. Si ven alguna peli de Jackie Chan, lo van a ver. Él está peleando y todo el tiempo está golpeándose, tropezándose, Sí. cayéndose y ganando la pelea, digamos. Yo voy a traer dos referentes más que en realidad fueron nombrados en dos episodios anteriores, pero me llamó la atención y cuando nos dijiste, Gaby, que ibas a hablar sobre esto de un poco sobre el cuerpo, me llamó la atención porque Chacho había traído le parecía que una de las escenas de uno de los cortos que había visto les recordaban a un Maradona principiante, y Martín Campos hizo una comparación con Messi, ¿no? Y me pareció como, muy gracioso porque en algún punto son dos personas, digamos, muy virtuosas en cuanto, digamos, a la utilización de su cuerpo. E incluso si lo llevamos, digamos, a los partidos o las jugadas que tenemos todos, digamos, en el inconsciente de las jugadas de Maradona o de Messi, es muy impresionante verlos, digamos, como en un contexto de partido, de juego, se presentan un montón de obstáculos que parecen imposibles y sin embargo estas personas que son los genios, digamos, lo resuelven. No me parece loco poder llevarlo a una comparación, digamos, con Keaton o con Jackie Chan también, ¿no? No, sí, es que es también la característica que muchas veces es fascinante en los atletas, que no es necesariamente que hagan todo perfecto a un nivel atlético, sino que se relacionan con el sistema con el que se están relacionando, en ese caso el fútbol, Uh-huh. de una manera única y de una manera que es única a ellos mismos y que como que da ese plus de cuando uno lo ve es algo distinto. No es alguien resolviendo, de hecho, justamente las características distintivas de Maradona o Messi frente a quizás otros jugadores muy buenos, es que tienen esta cualidad como única, que no tiene que ver con simplemente ser atlético, sino con cierta creatividad que, a ver, claramente como jugadores de fútbol no están buscando el fin cómico que pueden buscar los directores que estamos pensando, pero sí resuelven creativamente lo que les va sucediendo. Claro. Y en cierta medida lo que hace Keaton o Jackie Chan es resolver creativamente en medio de la caída, en ese microsegundo, la forma de resolverlo. Más allá de que claramente las cuestiones de las películas están pensadas de antes y no es una improvisación, pero al fin y al cabo el efecto o sea, el cuerpo haciendo eso en el segundo que lo hace es el mismo efecto que nos produce ver como las jugadas que tienen. Gaby, y habías hablado de 3 herederos. Sí, el otro del que quería hablar es probablemente el que menos claramente es un heredero de Keaton. Quizás se lo puede pensar más fácil como un heredero de Chaplin o de otros. Pero hay una serie de características que tiene que para mí tienen mucho, o sea, sirven mucho para pensar a Keaton. Y ese es Jerry Lewis. Jerry Lewis ahora es menos conocido, pero bueno, en los 60 fue el primer famoso que desencadenó una manía tipo que los perseguían las chicas en los aeropuertos y esas cosas, un poco antes de los Beatles. Como esta primera figura masiva a nivel mundial de éxito. Y bueno, era un comediante, él es más conocido por sus caras
que justamente es una de las cosas que no tienen en común Opuesto con a Keaton, claro. Sí. Y lo que sí tiene en común y que en Jerry Lewis es como central y fundamental es la cuestión del loser, ¿no? De que es un personaje perdedor, Bien. de que es un personaje sobre todo que tiene como una gran incomodidad en relación su cuerpo con su entorno. Y que en el cine de Lewis, que es un poco distinto al de Keaton, digamos, eso en general conlleva un poco el caos y la destrucción de todo lo que lo rodea, ¿no? Es una persona que se tropieza y rompe las cosas o hace que la gente se enoje, ¿no? Es más como esa su línea. Pero me parece interesante, había una idea que en realidad yo la tomo de Andrés Caicedo, que es este crítico colombiano de los... ¿De qué época era Caicedo? De los 80. Que habla hablando de Luis, que él lo ve como en su época, habla de como esto de que esta timidez, o sea, esta torpeza, esta cuestión de que el cuerpo se mueve de una manera torpe y que se caiga, que tire un jarrón Ming de la dinastía no sé qué, en realidad es como un gran deseo de ser mirado, de ser observado, ¿no? Ujú. De querer como estar pidiendo perdón, como de querer que lo miren y que lo acepten, ¿no? Él habla de esto, ¿no? Como de que en realidad el que es torpe está como en esa cosa de querer ser aceptado, de querer ser parte. Y dice Caicedo sobre Luis que esta torpeza en un momento lo lleva a un punto irreconciliable con la realidad, donde él modifica la realidad. Si han visto las pelis de Luis, eso lleva a niveles casi surrealistas, casi de dibujos animados, ¿no? Donde quizás un cuerpo se estira o pasan cosas increíbles, ¿no? En Keaton yo creo que no llega a pasar eso, pero me sorprendió viendo Las Tres Edades. Por ejemplo, está esta escena de que él está en la época romana y va a participar en una carrera de caballos, Sí. y en vez de llevar caballos lleva Perros. unos perros y Sí. le pone como unos patines al carro. Y ahí hay un poco de eso, ¿no? Como de... Como un trineo, fabrica como claro, un trineo. fabrica un trineo y gana. Como de esa forma de un poco que la torpeza se convierta directamente en una modificación de la realidad en beneficio propio, ya en un nivel casi surrealista, digamos, ¿no? Casi ya por fuera de las reglas físicas que lo rodean. Keaton es interesante porque en realidad es una persona que está muy... Vemos mucho su destreza física, pero estas características también son parte de él y tienen que ver un poco con esta cuestión del pertenecer o no pertenecer, que es el centro de casi todas sus películas, me parece, ¿no? En el caso de Las Tres Edades es como siempre esto, ¿no? Como él no es el cavernícola perfecto, es otro, no es el romano ideal y él quiere ser como ese romano, no es este hombre de negocios, siempre en pos de sería conquistar al interés femenino, ¿no? Pero es como esta desesperación por querer como ser parte, pertenecer, y que lo hace como... Yo creo que cuando ves las películas de Keaton ves un cuerpo un poco desesperado, ¿no? Como los movimientos, lleva al extremo las cosas porque también tiene como esta cuestión un poco desencajada, pero que quiere entrar. Y, Hoy justo estaba leyendo un artículo de una investigadora española, María Bolaño, que explicaba lo mismo que estás diciendo, Gaby, que un poco, digamos, los personajes de Keaton eran como personas que luchaban por pertenecer a un mundo, pero no transformarse ellos, digamos, sino ser ellos en ese mundo. sí. Y que muchos decían, bueno, la cara de póker de Keaton, y rescataba una frase, no recuerdo ahora de quién, pero decía con la cara de póker, pero también cerebro de póker. Es decir, es cierto, porque en las películas que estás nombrando, en Las Tres Edades, en los tres momentos en los que él tiene que batirse a duelo con su contrincante, termina ganando por una cuestión de ingenio, digamos. Gilberto Pérez, en una reflexión que está haciendo sobre Keaton, habla de la belleza de la ineptitud del payaso consiste en pasar de una simple inadecuación a un principio de comportamiento, una alternativa que desafía los estándares del mundo competente. Digamos, ahí es donde está esta idea que veníamos pensando un poco con Jackie Chan, un poco en Jerry Lewis, de esta forma de torpeza que pasa a ser, no solo torpeza, sino como una propia afirmación
de uno mismo y de una forma de existir hasta un nivel físico, digamos, y que pasa a ser un desafío al mundo competente en la medida de puede resolver las cosas de esta otra forma, digamos. Claro. No es que, en el caso de Jerry Lewis, por ejemplo, Jerry Lewis le dirían, bueno, sé más serio, sé menos torpe, sé menos infantil, que son en general las críticas que hay dentro de las propias películas a Jerry Lewis, y fuera capa también. Y el mérito de él es que logra resolver las cosas con esas mismas características, ¿no? Entonces, ese es el desafío. Y Keaton lo hace también desde otro lugar. Y digamos, hablando de esta cuestión de cómo Keaton hace un desafío al mundo competente, termina de reflexionar Gilberto Pérez, que dice: mientras los payasos de antes reivindicaban el derecho a nuestra idiosincrasia, que ahí está hablando más bien de los payasos cuando hacían reír simplemente por el hecho de ser torpes, claro. No por ser torpes haciendo algo y resolviéndolo. Sí, sí. O sea, como esta idea de un payaso se torpeza con una banana y vos te reís por la cuestión de torpeza. En cambio, el payaso de Keaton, que es en cierta medida el mismo payaso de Louis y de Jackie Chan, es el que hace torpemente algo, pero con esa torpeza logra algo y desafía, digamos, esta cuestión de qué es lo competente. Y dice entonces: mientras los payasos de antes reivindicaban el derecho a nuestra idiosincrasia, él, Keaton, reivindicaba nuestra necesidad de vivir unos con otros en comunidad, en una comunidad que sea justa con nuestra individualidad. Uh-huh. La tristeza que percibimos al final de El Universitario, ahí hablando de toda esta secuencia final en que él logra a la chica y pasa toda su vida y mueren, sí. Sí. Está presente en todos los finales felices de Keaton. Es la tristeza de sabernos inexorablemente solos, de saber que al final Buster hace lo mismo que al principio. Intenta formar parte de un mundo donde la felicidad solo es posible como convención. Sin embargo, Buster ha dado lo mejor de sí y nos deja la imagen inolvidable de su figura solemne y solitaria, resuelta y distante a la vez, intentando con valentía lo imposible. Hermoso. Sí, y el texto este de Gilberto Pérez lo recomiendo un montón. Se llama El equilibrista desconcertado, justamente el capítulo sobre Keaton. Y es como, en mucho de la comedia está este núcleo que es un núcleo un poco más existencialista, si se quiere, un poco más melancólico, que puede también significar un poco por qué hay tanta identificación, ¿no? Con Lewis, y con Jackie Chan, en el éxito que tienen ellos, o con Keaton, ¿no? Digamos, sí. por qué está y pasa con Chaplin también y con todos los grandes comediantes, como esta gran identificación con ellos, ¿no? Este lugar del perdedor, pero pensarlo como un poco más allá, ¿no? Y quién no ha sentido en su adolescencia como esta inadecuación con el mundo físico que lo rodea, con la torpeza, con los cambios, con lo que sale mal, y pensarlo como una forma de rebeldía es muy potente, sí. Tiene mucha potencia y está bueno. Y con esto hago la última cita, que es Gilberto Pérez hablando de esto de la inadecuación de Keaton, y dice: Keaton en realidad era un visitante, ¿no? Como no era parte de nosotros, era un visitante, pero un visitante que quería estar. Y dice sobre Keaton: mientras estuvo en la Tierra, o sea, pensándolo como un alien, mientras estuvo en la Tierra, hizo lo mejor que pudo para ser como los terrícolas, y de este modo nos hizo conscientes de los sistemas peculiares que rigen nuestras vidas. Ahí hablando del cuerpo. Bien. Y de nuestra relación con las cosas que nos rodean, ¿no? Me parece increíble que hayas traído este tema, porque una de las preguntas que surgieron y que nos hicieron directamente a lo largo del siglo es ¿qué tiene Buster Keaton hace 100 años que obliga, entre comillas, que hace falta que lo veamos de vuelta hoy? Me parece increíble que gracias a tu propuesta hayamos podido encontrar que viendo Buster Keaton podemos entender cosas de los 60 con Jerry Lewis, de Jackie Chan a partir de los 80, 90. Sí. Sí, de los 80. De los 70, sí. Pero de los 80. Y a Tom Cruise saltando entre trenes cuando Buster Keaton lo hizo 100 años antes y probablemente sin tantos arneses. Estaba pensando un poco... hay algo que está latente, que yo no exploré mucho, pero con esto que en Jackie Chan y en Tom Cruise es muy claro. Yo creo que en Buster Keaton había algo
Y si se los piensa, Tom Cruise quizás es la figura más rara, ¿sí? Pero bueno, si se los piensa con esta idea del clown, es los suicidas que eran todos. Sí. O sea, Jackie Chan literalmente, su productora le prohibió dirigir películas sin otro director asistiéndolo porque decían, te vas a matar. Y el chabón hacía cada vez cosas más riesgosas para que lo podían matar. Igual que Keaton tuvo quebraduras muy terribles. Y Tom Cruise es un tipo de 60 años que si tiene un avión claramente se puede matar, digamos. Sí, incluso Keaton convivió mucho tiempo con una fractura en el cuello que se lo detectaron, no sé, 3 años después, y que él, haciendo memoria, recordó que era por un chorro de agua que le había caído, creo que en One Week. Sherlock. ¿En Sherlock? Sí, Sherlock. sí, el que se le ve el chorro Claro, bueno. Lo derriba. Ni se había dado cuenta. Sí, a mí me llama mucho la atención, digamos, esas comparaciones, porque un poco es esto de ver el cuerpo como una máquina también. Y si bien, digamos, las líneas argumentales de las películas, las historias tenían que ver muchas veces con el amor, con la aceptación, etcétera. Las películas estaban repletas de gags, de chistes, de acrobacias, y que es lo mismo que pasa con Jackie Chan, digamos. Vos ves las películas de él y quizás las historias pueden variar un poquito, pero las piruetas, las escenas de acción están ahí, y es por lo que la gente también, digamos, las consume y las va a ver. Bueno, y tomando, digamos, a esta escritora que les comentaba, a María Bolaño, me encantó mucho. Ella tiene un texto que se llama Buster Keaton o el fracaso de la geometría. Y hay un párrafo que me pareció como muy, muy acertado cuando habla sobre el físico. Y dice, el paradigma aristotélico revela la posibilidad maquinal del cuerpo humano, en la que Keaton se emplea a fondo como para ilustrar los principios de la mecánica del movimiento corporal, la articulación organizada de los miembros del cuerpo, el mecanismo de la flexión, la relación entre movimiento y movilidad, la naturaleza del impulso y la tracción, la estructura del salto y la carrera. Quizás por eso alguna vez ha sido descrito como el animal más hermoso del mundo, porque esa seriedad inexpresiva, esa neutralidad que no lo dejaba reírse nunca, no era una estrategia del actor, sino una especie de mutación biológica. Y me llama mucho la atención porque cada vez que vemos a personas, digamos, que tienen estas características, vuelvo con Messi, Maradona, Jackie Chan, nos parecen animales, digamos, es como sorprendente, fenómenos, ¿no? Y Buster Keaton era realmente, digamos, fenomenal. Cuando vos ves las películas, te impresionan, digamos, de saber cómo lo hizo y también cómo soportó todas esas acciones de caídas, de salto. Realmente parecía una máquina, digamos, ¿no? O sea, sí. Hoy lo ves y es muy actual. Para mí lo interesante ahí también es que da ese giro en el que no solo, digamos, como tenía esta capacidad increíble del uso del cuerpo humano, sino que a partir de las características propias de la comedia y del personaje que lo construye, y este rostro impasible y todas estas características un poco melancólicas que nombrábamos, su forma de relacionarse con el cuerpo resuena en todos nosotros. O sea, él trabaja como desde un lugar que tiene que ver con esto de la inadecuación y la torpeza, que nos es familiar a todos. Entonces nos hace ver estas destrezas con un significado especial, con este plus cinematográfico, poético. Sí, en algún punto hay algo de humildad en eso. Y también que no genera esa figura de, ¿cómo sería? Como esta persona casi como un dios atlético, claro, o alguien que está por encima de lo humano, ¿no? Sí. Creo que sería un poco más Tom Cruise, por ejemplo. Tom Cruise quizás está más cerca. Me parece que lo que lo redime de estar ahí es que un tipo que se está por matar todo el tiempo. Claro. Y eso no es muy Dios. Sí. Entonces, es como ese giro, me parece, el que termina de que las acrobacias lo emocionan también a uno. O sea, le produzcan como esta cuestión sensible. Porque es el payaso, este clown, este personaje inadecuado el que las hace, ¿no? Entonces, como nos fascinamos por las características, por esta cualidad. Por la utilización del cuerpo. De máquinas, de todo lo que pasa, pero al mismo tiempo lo estamos viendo desde la torpeza, que es algo inherente como a todos y que no tiene que ver con cualidades sobrehumanas, digamos. Esto fue Mientras el cine exista, un podcast dedicado a nuestro amado Buster Keaton. Una producción de la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal Hugo del Carril en colaboración con Radio Heterogénea.
Nos encontramos en el próximo episodio.